acerca de límites, no la has visto. Este es el último domingo que hablo de este tema, de límites. Así que si a ti te hacen falta bosquejo del tema de hoy, levanta tu mano. Also, if you need a translation device, we have on the back. We have our bilingual translator, Star. We miss you, Isaac. Tenemos allí los radios. Habíamos tenido algunas dificultades con los radios, pero ya están funcionando. Y pues sin más, me da tanto gusto verlos. La verdad, yo había pensado que con aumentar el número de sillas íbamos a mínimo unos 3 meses tener más espacio, pero me da tanto gusto tener estos desafíos de que pues creo que antes de 3 meses vamos a tener otra vez que evaluar para tener 2 servicios. Ahora sí ya platiqué con los americanos cuál sería la opción, así que ya no va a haber más que ya casi, y a la mera hora no, ¿verdad? Disculpen la vez pasada que estamos en que ya falta un domingo. Y bueno, los americanos dijeron, ¿y por qué no le meten más sillas? Pues miren, si voltean alrededor ya no queda más que lugar allí para la bolsa cuando nos sentábamos, ¿verdad? Bueno, la de las mujeres, ¿verdad? No, pero tenemos un buen desafío. Pero sin más, quiero iniciar con esta última predicación que le he llamado el límite al pecado. Y es la parte 7 de esta serie. Te he mencionado límites entre nosotros como seres humanos, como familia, límites que Dios pone con respecto a nuestra relación. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de los límites del pecado. Cómo como seres humanos debemos de aprender a ponerle límites al pecado, porque indiscutiblemente el pecado es algo que trae placer, es algo que es atractivo, pero en Hebreos mismo lo menciona. En Hebreos 11 dice que Moisés, no está ahí en tu bosquejo, pero a manera de introducción dice que Moisés prefirió servir a Dios que disfrutar de los placeres del pecado. Allí indiscutiblemente en Hebreos 11, no recuerdo el versículo, pero nos está dejando ver que el pecado trae placer, pero es un placer momentáneo. Es un placer que por muy largo que te pudiera durar el gusto, ¿qué te gusta vivir en este mundo? ¿80, 100 años, 120? No se compara a la eternidad. La eternidad, la consecuencia que va a haber por no haber buscado a Dios, porque no te hacía falta a Dios, porque tenías el placer del pecado que te gusta. Y ciertamente no a todos nos gusta lo mismo, pero a todos tenemos la tendencia, lo dice en Romanos 3:23, que por cuanto todos hemos pecado, estamos lejos de la gloria de Dios, estamos apartados de la gloria de Dios. Esto significa que todos tenemos esa tendencia. Les comento así como el carrito del supermercado, que lo tomas y le empiezas, aparentemente caminaba bien, ¿no? Pero con el peso de todas las cosas que le vas poniendo, se empieza a ir chueco. Así somos, con el peso de la vida empezamos a tener nuestras fuguitas, ¿no? Ay, pues es que con esto me relajo. Llámale como gustes, ¿verdad? Así me desestreso. Y empezamos a tener tendencias a hacer cosas que la Biblia dice que no debemos de hacer. ¿Cómo funciona el pecado? Es el primer punto. Allí cómo funciona la relación con el pecado. Déjame primero te explico desde el punto de vista a veces médico, biológico, y después te explico desde el punto de vista de la Biblia. Desde el punto de vista biológico, a veces neurológico, hay cosas que te producen placer. Y al principio, pues todas las adicciones, todas esas cuestiones de placer pecaminoso te producen en el cerebro, ¿cómo se le llama? Químico transmisores, que se les llama, son hormonas, puede ser dopamina, puede ser, aquí escribí algunos nombres raros, ¿verdad? Porque me puse a hacer investigación. La dopamina y en algunas ocasiones la adrenalina. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Cuando estás haciendo algo que no debes de hacer y sientes esos nerviecitos y demás, y al principio se siente muy suave y ay, vamos, a los que no lo han hecho, no escuchen nada, tápense los oídos, pero ay, mi primera cervecita, y sé que soy menor de edad y por algo lo han de prohibir, pero cómo llama la atención lo prohibido, ¿verdad? Y entonces, ay, los nervios de ir a comprar algo que está prohibido, ¿verdad? Porque me van a pedir identificación o los amigos me están dando a probar droga y si se enteran mis papás. Entonces, esa excitación le gusta al cerebro.
y empieza el cerebro a hacerse adicto, o sea, le empieza a gustar lo que siente cuando está experimentando eso. Lo que va sucediendo es que nuestro cerebro, con la misma cantidad de lo que nos produce placer el día de hoy, dentro de 2, 3 semanas ya no produce el mismo placer. Ya el ir a buscar el cigarro o el ir a buscar la cervecita ya no me satisface igual. Y el cerebro siempre tiende a nivelarse. Y entonces, como mi cerebro en algunas ocasiones produce... Déjame, te pongo 2 ejemplos. Cuando tú estás buscando alcohol, entonces el efecto que produce el alcohol, un traguito de alcohol, es suficiente, ¿no? Un sorbidito y ¡ay! Me sentí relajado y demás. Tu cerebro está luchando contra eso porque no es algo normal que sucede en tu organismo y entonces busca el estabilizarse y va a modificar la química de tal manera que tu cerebro busca funcionar normal como antes de que le diera la cerveza. Y entonces la siguiente vez que pruebas cerveza, tu cerebro busca el que no sientas esa desestabilidad, ese mareo, pero tú eso es lo que estás buscando. Entonces dices como que una cerveza ya no me sirvió, ahora me hacen falta 2. Y entonces ahora te tienes que tomar 2 para obtener el mismo resultado que antes te producía una, porque tu cerebro está buscando estabilizarse. Eso es en la cuestión, como te menciono, de un químico externo que sería el alcohol, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando estás en una situación que lo que el pecado te está llamando es la pornografía? Como les he comentado ahí en mi testimonio, no hueles. No tienes que irlo a comprar a la tienda. Bueno, sí, suponiendo lo que estás viendo de desnudos o si es en el internet, sí lo tienes que ir a buscar. Pero la cuestión química se produce en el cerebro y entonces el cerebro mismo es el que está produciendo dopamina, que es lo que trae ese placer. Y entonces al principio, como te comento, todas las adicciones tienen el mismo patrón. Lo que poquito te produce ese placer, conforme van pasando las semanas o los meses, ya no te satisface porque tu cuerpo está buscando, así como cuando haces ejercicio, que al principio te producía un montón de dolor el haber subido 4 escalones, ¿verdad? Estos 4 escalones, mañana, amanezco todo dolorido. Pero dentro de una semana, si lo sigo haciendo, ya no me produce dolor, ya lo subo como si nada porque mi cuerpo tiende siempre a nivelarse en la sabiduría de Dios. Pero eso mismo, cuando se trata del pecado, de repente ya 4 revistas de pornografía no te producen nada, ya necesitas un montón. Todas las adicciones funcionan igual, el pecado funciona de esa manera. Puede ser juegos de azar, al principio, nada más $10. Y eso te produce la adrenalina, la excitación de estar jugando, pero ya después $10, después de 3 semanas, ya dices, no, pues ya no. Ahora vamos a la ruleta, la que da vueltas y allí solamente es de a 100 para arriba. Y me han platicado, no crean que yo nada más paso por el buffet, pero puede ser también la comida, ¿verdad? La comida puede ser adictiva, como te menciono, aquí no dejamos afuera a nadie. Todo lo que Dios creó, viene el diablo y lo abusa, lo pervierte, busca que te corrompas. Entonces, el comer no es malo, pero igual, si tú te refugias allí, te empieza se vuelve una adicción. Igual los juegos de azar, igual el enojo, toda situación en la cual tú no estás buscando a Dios, Satanás va a buscar el que se vuelva un pecado y que te vuelvas esclavo de ello. Como te comenté, es la explicación química, neurológica de cómo funcionamos, pero déjame ahora te doy en Romanos 7 cómo funciona la relación. El apóstol Pablo, escribiendo ahí en el verso 18 al 21, dice en la Nueva Versión Internacional: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno. ¿Te ha pasado alguna vez que tú dices, ahora sí me voy a poner a dieta porque sé que eso es bueno? Eso es algo que debo de hacer porque ya el doctor me dijo que me subió el colesterol, que me subió el nivel de azúcar. O sea, sé que es lo bueno, pero ¿a cuánto nos ha pasado que cómo cuesta trabajo el hacerlo? Dice, ¿por qué? Porque dice, de hecho, verso 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo
quien lo hace, o sea, me encuentro con que soy esclavo. Un esclavo, la característica de un esclavo, dentro de muchas características, es que no tiene voluntad. Por eso dice que soy esclavo, porque el pecado me roba mi voluntad. Y entonces, aunque yo digo, ¿te has encontrado gente que dice es que, otra adicción, el mentir? Ay, es que de verdad ya no quiero mentir. En realidad está diciendo la verdad posiblemente, pero ya no puede dejar de mentir, o ya no puede dejar de comer, ¿verdad? Ay, Señor. O ya no puede dejar de ver pornografía. ¿Por qué? Porque su voluntad ya está cautiva, ya el pecado la tiene. Verso 21. Así que descubro esta ley. ¿Te das cuenta? Es una ley espiritual. La creas o no la creas, se cumple. Y la ley es que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. O sea, cuando ya has recibido a Jesús como Señor y Salvador, están las dos naturalezas presentes. Cuando no tienes a Jesús como Señor y Salvador, déjame darte la noticia este domingo en que no tienes forma de defenderte en contra del pecado. La única tendencia que vas a tener es hacer lo malo. Y ahorita te menciono, no es que yo lo haya inventado, mira Gálatas 5, versos 16 y 17, también Nueva Versión Internacional, dice, así que les digo, es el mismo Pablo hablando, vivan por el Espíritu. ¿Te das cuenta que Espíritu está escrito con E mayúscula? O sea, está refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo no mora en ti, no habita en ti. Pero si ya lo tienes, dice que vivas por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esa es la otra naturaleza que está en mí. Es esa que te digo que es el carrito desalineado, ¿verdad? Los que saben de mecánica, cuando vas en el freeway y sueltas unos segundos al volante, si tu carro está bien alineado, no lo hagas muy seguido, te puedes accidentar. Pero para saber si tu carro está alineado, si se está gastando las llantas del carro parejas, sueltas tantito, unos segundos el volante, y si se va derecho el carro, es que está alineado. Si lo sueltas, hasta de mecánica aprende, mira. Si lo sueltas y el carro se va chueco, muy probablemente con el paso de los meses, las llantas del carro, no las nuestras, ¿verdad? Las llantas del carro van a estar desgastadas disparejas, así que no les pase porque es muy costoso. Pero algo así sucede cuando yo me dejo dirigir por la naturaleza pecaminosa, me voy chueco. Pero si he aceptado a Jesús como Señor y Salvador, la gran noticia esta mañana es que tengo la naturaleza del Espíritu de Dios. Y entonces en el verso 17, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, o sea, la naturaleza pecaminosa desea lo contrario y el Espíritu desea lo que es contrario a la naturaleza pecaminosa, o sea, esas filosofías donde tú vas a estar en paz contigo mismo, donde busques el balance, donde estamos desbalanceados. O sea, la Biblia nos menciona que tenemos que buscar de Dios, que es un conflicto dentro de nosotros. Dice, los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces, como te menciono, en los límites del pecado, tengo que entender primero cómo funciona el pecado. Entonces, número uno, funciona de esa manera, en que te va a quitar tu voluntad. Pero si tú acudes a Dios, entonces Dios dice, te voy a poner en ti esa naturaleza espiritual. Entonces esto me lleva al segundo punto. El límite al pecado se logra al morir. Ay, pero ¿cómo que ya nos tenemos que morir? No, pues así se acabó el problema, ¿verdad? Efectivamente, si tú tienes una deuda muy fuerte y te mueres, se acabó, o sea, ya el gobierno no te puede cobrar porque ya te moriste, ¿verdad? Si tú debes una casa, no me vayas a ahorcar, pero si tú debes una casa y de repente se muere el deudor, pues el banco pues ya no tiene a quién cobrarle, ¿verdad? Ya se murió el que le debía. Bueno, algo así fue lo que Dios dijo. Si tú quieres borrón y cuenta nueva, o sea, si tú quieres una bancarrota espiritual, si tú quieres todo el deudón que tienes de las ofensas que le has hecho a Dios, el que ya no le debas nada a Dios, te tienes que morir.
Pero esta muerte es algo hermoso porque es una muerte simbólica, porque Jesús fue el que realmente murió por nosotros. Y es el anuncio que estábamos, bueno, mi esposa estaba haciendo del 5 de mayo, una fecha muy particular, ¿verdad? Que bueno, no es la independencia de México, pero puede ser tu independencia espiritual. Que tú ese día, si tú ya has decidido creer en Jesús como Señor y Salvador, dice la Biblia que el siguiente paso es bautizarte. Y lo que significa el bautismo, la palabra bautismo es ser sepultado. Entonces, en muchas ocasiones dicen, bueno, pero es que yo ya cuando era bebito ya me bautizaron. Pero es que a esa edad no entendías lo que estabas haciendo. A esa edad, pues nada más lloraste porque sentiste el agua fría que te echaron en la mollera y los pobres niños, ¿qué onda? Que te despierten con agua fría en la cabeza, ¿no? Pero bueno, ya que cuando crecemos vemos en la Biblia que Jesús fue bautizado como adulto. Entonces, por eso que hacemos la invitación para que ya como adulto tú decidas morir a tu voluntad, o sea, a esas cosas que tú dices, pero es que ¿qué tiene de malo? Una no es ninguna, no le hago daño a nadie, no malo el asesino a quien, yo no soy malo. No se trata de que te compares con los demás o que es tu opinión, se trata de lo que dice Dios, y Dios dice que la medida es Jesucristo. Y que si te vas a comparar con alguien, te compares con Él. Y entonces si tú das la altura de Jesucristo, entonces no te hace falta nada. Pero dice la Biblia que no hay ninguno que tengamos esa estatura espiritual. Entonces dice, ¿por qué no aceptas mi regalo de la salvación? Te bautizas, que significa que mueres a tu voluntad, y cuando sales, ahora tienes la nueva naturaleza del Espíritu Santo y se trata de hacer la voluntad de Dios, no de ninguna religión, sino la voluntad de Dios en la Biblia. La Biblia completa, de Génesis a los mapas, o sea, ahora sí que hasta Apocalipsis, ¿verdad? Sí, tu Biblia tiene mapas, ¿verdad? Bueno, hasta los mapas de atrás son de allá de la tierra de Israel, ¿verdad? Bueno, o sea, toda la Biblia completa y bien trazada, la empiezas a hacer, y esa es la parte desafiante, el ponerla por obra. Eso es lo que Dios busca. Y ahorita lo vamos a ver un poquito con textos con más detalle, pero déjame, me quedé en el punto 2, que es el límite del pecado se logra al morir. Primera de Pedro 1:3, mira cómo lo dice. Primera de Pedro 1:3, alabado sea el Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Te das cuenta que dice que a través de la resurrección, que era lo que estamos celebrando el domingo pasado, también nosotros podemos aprovechar de esa resurrección. La semana pasada te lo explicaba que no hay de dos, o sea, no hay de otra, hay solamente dos opciones. O recibes la herencia de Adán, que yo ni lo conocí, y la verdad que digo, oye, ¿por qué no resististe la tentación? ¿Por qué? ¿Por qué? Seguiríamos en el paraíso. Dígame, cuando llegue al cielo, ahí voy a platicar con él acaloradamente. Pero hay de dos, o sea, o aceptas la herencia de Adán, porque allí todos nacemos y no hay de otra, vienes con la herencia de Adán, o voluntariamente tú le dices a Jesús, prefiero tu herencia, y la herencia de Jesús es el que te devuelve tu voluntad, y entonces con esa nueva voluntad ya decides tú si quieres seguir a Dios o quieres otra vez volver a hacer la tuya, tu voluntad, ¿verdad? Porque hay de dos: Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Pero hay veces que Dios dice lo contrario, dice, hijo mío, eres tan necio que hágase la tuya, porque no entiendes, así que haz tu voluntad. El evangelio se trata de, no como yo lo considero, como mi cultura, como me lo enseñaron mis padres, es como la Biblia me dice que lo debo de hacer. Entonces dice Pedro que gracias a la misericordia de Dios recibimos esta nueva naturaleza. Allí mismo en Primera de Pedro, versículos más adelante en el 23, dice, pues si ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, o sea, no de herencia humana que va a morir, dice, sino que hemos nacido de simiente eterna, imperecedera, o sea que no va a morir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Utilicé este versículo porque hace cuenta que es como un DNA, el DNA que llevamos, que nos dice de qué color es nuestra piel, ¿cómo se dice en inglés?
DNA. ADN, DNA, bueno, la información genética que dice de qué color es tu cabello, de qué color es tu piel, de qué estatura. Bueno, así espiritualmente dice la Biblia que al momento que naces de nuevo tienes una nueva información genética espiritual que te ayuda a poder resistir al pecado, porque ahora sí Dios te ha devuelto tu voluntad. Pero aquí déjame hacer un paréntesis, porque a veces nos sucede que decimos, ay, pero es que me gusta tanto el pecadito que yo tengo, ay, ay, es que, y terminamos haciendo lo mismo otra vez. A pesar de que Dios ya te devuelve tu voluntad, no sé si ya te ha pasado, espero que no, pero el pecado, bueno, si Satanás tiene algo que debemos de conocer, porque tenemos ese enemigo espiritual, es que es persistente. Y tenemos que conocer cómo funciona los pecados, que puedes durar 2, 3 semanas diciendo que no, pero llega el momento en que hay veces que tu cuerpo te vuelve a pedir aquello que te llamaba la atención y entonces tienes que estar preparado. Y eso es con lo que voy a terminar el sermón, no me quiero adelantar, déjame primero ver Filipenses 2:13. Filipenses 2:13, que estamos hablando acerca de que el bautismo, entender para qué me estoy bautizando, es porque de esa manera tienes, o sea, moriste al pecado y te devuelve tu voluntad Dios, o sea, la voluntad de Dios para que hagas lo bueno. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es el que produce ¿qué? Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Te das cuenta? Antes de Dios, nada más tenemos a veces el querer, pero no tienes la fuerza para hacerlo. Y hay quienes dicen, pero es que con fuerza de voluntad, apunta alto, logra tus sueños. Y, pues sí, pero no puedo. Me encuentro con que sigo comiendo galletas en la noche antes de irme a dormir y vuelvo a sucumbir ante mi pecado, ¿verdad? ¿Y por qué es pecado el comer galletas antes de irte a dormir? Pues porque ya sé que soy templo del Espíritu Santo y ya me dijo el doctor que tengo el colesterol alto y que el azúcar alta y todo bien alto y yo estoy bien chaparro y entonces me voy a dormir con la panza llena y se convierte en grasa y entonces ya me sé todo eso, pero eso no me da la voluntad, la fuerza para portarme bien. Entonces me está diciendo la Biblia, Filipenses 2:13, que es Dios el que me va a devolver el saber lo bueno, pero también el poderlo hacer. Así que esto aplica en todas las áreas de tu vida. Aplica desde el manejar. ¿Cuántos sabemos que tenemos que ir a 65 en el freeway? Pero ahí vamos 80, ¿verdad? Ya sabemos. Pero sin Dios ni siquiera eso podemos cambiar. Sin Dios no podemos cambiar el que ya sé que gano tanto dinero al mes, no me puedo pasar, pero es que mira los zapatitos qué bonitos y pongo la tarjeta de crédito. Sin Dios no me puedo portar bien. Sin Dios no puedo hacer nada bueno. Dice la palabra que todo lo bueno, todo lo noble, todo lo de buen nombre, en eso perseveremos, porque es Dios quien nos lo da. Entonces, estás en el lugar correcto si tú te portas mal, si tú batallas, porque es precisamente por eso que nos congregamos, para aprender estas cosas y ponerlas por obra. Entonces, estamos viendo que es Dios el que lo produce. Esto me lleva entonces a, estoy viendo, número 1, cómo funciona el pecado. Número 2, que tengo que morir para volver a tener mi voluntad. Pero el título del mensaje de hoy es poniéndole límite al pecado. Una vez que ya tengo mi voluntad, me toca a mí, es mi tarea el ponerle límites al pecado en mi vida. Y vamos a Romanos 13. Mira, Romanos 13 del verso 12 al 14, nueva versión internacional. La noche es muy avanzada, está hablando en sentido espiritual, que es avanzado porque hacen lo malo en la noche. Dice, la noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad. O sea, ya viene el tiempo en el que Jesús va a venir. Dice, y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien revístanse ustedes del Señor, o sea, te tienes que vestir para parecerte al Señor, de las características espirituales de Dios, y no se preocupen por satisfacer los deseos de ¿qué? Pero
ahorita que están los adolescentes aquí, ha habido personas que me preguntan en buen plan, me dicen, ¿qué tiene de malo el homosexualismo? Es mi cuerpo, yo no le hago daño a nadie. Ok, déjame se los explico. En ninguna parte, bueno, yo cuando le he preguntado que ella es tu cuerpo, enséñame la factura donde tú pagaste por tu cuerpo. Dices que es tu vida, que es tu cuerpo, en donde dices que es tuyo, porque cuando algo es tuyo es porque tú pagaste por ello, ¿verdad? Entonces, desde tu cuerpo es por gracia. Yo no hice nada para nacer, de repente ya estaba afuera y Dios me ha bendecido todos estos años y ha habido quien me dé de comer, a veces de más, ¿verdad? Dios me dio familia y toda la cosa, pero bueno, no se trata de juzgar a nadie, pero es la raíz de todos los pecados, la cuestión está en que hago lo que a mí me produce placer. Pero yo no vine a esta vida a hacer lo que a mí me produce placer. Llámese homosexualismo, llámese pornografía, llámese drogadicción, llámese comer de más, llámese que te gusta juegos de azar, llámese lo que se llame. Veniste a este mundo a hacer la voluntad de Dios, así como Jesús. En Génesis 1, Dios no ha cambiado de parecer, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ay, ya ando aquí pisando al amigo a ver, hasta para allá. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, está diciendo que nacimos para aprender a hacer lo que hace Dios. Entonces, el pecado tiene la característica de que yo lo hago porque me gusta, pero no se trata de hacer lo que a mí me gusta. Si tú eres hombre, es porque anatómicamente, biológicamente Dios te hizo hombre, es porque esa es la voluntad de Dios para ti y eso va de acuerdo al propósito con el cual Dios te hizo nacer. Entonces cuando tú dices, no, es que yo soy mujer atrapado en un cuerpo de hombre y entonces voy a hacer mi voluntad y voy a cortarme aquí, quitarme acá, ponerme allá, estás haciendo tu voluntad y le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué? El propósito por el cual tú me hiciste nacer, quédatelo, no me interesa. Y entonces, ¿cómo pretendes pasar toda una eternidad con Dios si nunca te interesó pasar tiempo con Dios en este planeta? Dice Dios, pues si nunca me buscaste, nunca te interesó lo mío, pues puedes pasar toda la eternidad lejos de mí, porque aquí en esta vida no te interesó hacer lo que yo preparé para ti. Y entonces el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad así como en el cielo, aquí en la tierra, empezando por mí. Entonces lo mismo puede ser el gastar mucho dinero. ¿Por qué lo gasto? Porque me produce placer. Pero ¿qué dice Dios acerca de cómo gasto mi dinero? Pues quién sabe, qué me importa, pues fue mi dinero, yo trabajé por él. ¿De verdad? ¿Quién te da el empleo? ¿Quién te da la salud? Tenemos una gripa y ya no nos podemos ni levantar para ir a trabajar. Y dice Dios, yo te doy la salud, te doy la fuerza, te doy el intelecto. Entonces, todas las áreas de nuestra vida le pertenecen a Dios, pero Dios es un caballero y dice, te dejo que con tu voluntad decidas amarme. Entonces, eso es lo que tiene el pecado, llámese como se llame. Lo hago porque me produce placer y entonces es decirle a Dios, hazte un lado de mi vida. Eso es lo peligroso del pecado. Y entonces está diciendo en el verso 13, vivamos decentemente como a la luz del día. Y haz de cuenta que esto lo escribieron ayer. Dice, no en orgías y borracheras, ni inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones. Disensiones son pleitos. O sea, no andar allí de broncudo. Dice, en envidias, nada de envidias. Más bien revístanse ustedes del Señor y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y aquí quiero darte ya de los últimos consejos. Te mencionaba que tenemos dos naturalezas dentro de nosotros. Es que has recibido a Jesús como Señor y Salvador. Tienes la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual. ¿Cuál va a persistir en tu vida? ¿Cuál va a tener más fuerza? A la que le des de comer más. Si quieres estar como Rocky Balboa, ¿qué hacía Rocky Balboa? Se paraba a las 5 de la mañana y se echaba sus huevitos crudos y salía a correr, chan, chan. Y ya para el final de la película está así bien trabado, bien fuertote, ¿verdad? Bueno, así nos va a pasar, depende de a cuál sea la naturaleza que tú alimentas más. Y la naturaleza carnal se alimenta bien fácil. Nada más prendes la tele y los comerciales, los programas que hay te alimentan solito.
o vas a platicar con la vecina que no conoce de Cristo y te alimenta luego, no, sí, la chonita, y lo que hizo, y no déjame, te platico, y entonces se está alimentando tu naturaleza carnal. Pero si quieres alimentar la naturaleza espiritual, tienes que ser intencional, tienes que abrir tu Biblia, no hay de otra, ¿verdad? Puedes ver películas, hay unas películas muy buenas que hablan de Dios. De hecho hay ahorita una en el cine que me comentaron que está buenísima. ¿Cómo se llama? Breakthrough, ¿cómo se pronuncia? Bueno, al final le preguntan a Eric y a Rocío, ellos ya la vieron, me la recomiendan ampliamente, pero hay películas muy buenas que te edifican y entonces eso es bueno, pero no dejes de leer tu Biblia. Pero es que no le entiendo, busca una versión, hay muchas versiones, la que te estoy leyendo es la nueva versión internacional y es más fácil entenderle, pero también tienes que pasar tiempo en oración. Tienes que pasar tiempo en oración, no hay de otra. De hecho, el pastor Enrique todos los domingos y los jueves, 1 hora antes del servicio, está en el cuarto 309, o sea, como quien va al baño, hasta el fondo, a la derecha. Ya pasas el baño, ¿verdad? Al fondo, a la derecha, bueno, a mi derecha, ¿verdad? No, la cosa es que tú vas hasta el último y el cuarto que se puede abrir, ese es. Allí, 1 hora de oración, los domingos de 9 a 10. Ay, es que es bien temprano, de 9 a 10. ¿A qué horas entras a trabajar? Yo creo a las 9 ya andas a todo vapor, ¿verdad? Pero lo vemos en domingo y, ay, es que... Bueno, la cuestión está que la naturaleza espiritual la vas a alimentar solamente haciendo el tiempo, buscando el espacio. Y termino esta plática con consejos prácticos para limitar el pecado en tu vida. Como te comento, el pecado va a estar todo el tiempo presente. De hecho, sobre todo los pecados sexuales. Los pecados sexuales están basados en algo que es una necesidad biológica. El comer es una necesidad biológica. El dormir, tú puedes decir, ya llevo 3 días sin dormir. Cuidado, porque al cuarto vas a desmayarte por ahí. Igual el sexo. El sexo es una necesidad con la cual Dios nos hizo. Por eso viene el diablo y te quiere pervertir. Porque no puedes, a menos que Dios te haya dado ese don, de vivir sin tener relaciones sexuales. Entonces, cuando tienes una adicción en el área sexual, particularmente tienes que buscar ayuda, porque puedes vivir sin alcohol. De hecho, hay gente que jamás en su vida ha probado alcohol y sobreviven, no hay ningún problema. O droga, nunca ni la conoces y tu cuerpo no la pide, pero el sexo sí. Y entonces, cuando tú tienes una adicción de ese estilo, te tienes que preparar, porque es así como la comida, pretender, no, ya llevo 3 días sin comer y a mí no, eso no me hace. Ajá, igual, no, pues yo veo películas donde pues tiene la escena clásica de amor, pero pues a mí eso no me hace. Ajá, ok, pues es algo así como cuando comes la hamburguesa y tú dices, yo voy a decidir que el colesterol no me suba y que el azúcar se vaya por otro lado, a mí eso no me hace. Una vez que entró, ya no depende de ti, ya tu cuerpo la procesa. Igual, cuando entra el pecado, ya sea por los ojos o estaba hablando del pecado sexual, pues sobre todo a los hombres, ya no lo controlas tú, Él te controla a ti. Entonces, lo primero es orar por ayuda, aprender a decirle a Dios, Señor, ayúdame, necesito que un SOS. Señor, estoy en esta situación, ayúdame. Aprender a orar, porque hay veces que decimos, no, yo lo controlo. Yo sé cuándo, yo en cualquier momento lo dejo de hacer. Aprende a reconocer que no puedes, sal de la negación. Entonces, lo primero es pedirle ayuda a Dios, aprender a clamar. Letra B, voltear mi atención a algo más. ¿Te ha pasado que lo que te prohíben es lo que más atención te llama? Si yo te dijera, has venido aquí por meses, tal vez años, y te digo, no vayas a abrir esa puerta, por favor. Pase lo que pase, escuches lo que escuches, jamás vayas a abrir esa puerta. ¿Qué vas a empezar a sentir? Pues, ¿qué es lo que hay? Yo quiero saber ahí. ¿Verdad? Lo que te prohíben es lo que más atención, jala tu atención. Entonces, cuando estás a dieta, ¿no te pasa también de que no vayas a comer pan? Y pues tú ni comías pan, pero de repente, ya me lo prohibieron, ahora me hace falta una donita y demás, ¿verdad? Voltea tu atención a algo más.
déjenme decirle que hace como un mes aproximadamente nos cambiamos de casa. Dios nos bendijo pudiéndonos cambiar de casa. Y yo había intentado hacer ejercicio, ponerme a dieta y no bajaba ni media libra. Nos cambiamos de casa y por estar allí con las cajas y acá y allá empecé a comer menos. Y llevo casi 10 libras que bajo y como volteo a verla, órale, porque mi atención ya no estaba en eso. Me apasioné por que las cajas, que todo quede en su lugar y aquí y allá. Cuando tú te apasionas por Dios, dejas de pensar en el pecado y te enfocas en Dios. Y quiero conocer más de Dios. ¿Y qué es lo que opina? ¿Y qué es lo que aquí no le entiendo? ¿Qué querrá decir Dios? Y entonces te empiezas a apasionar por las cosas de Dios. Y ya volteas a ver lo que el diablo te ofrece y dices, son dulces, ya no tiene tu atención. Y prefiero este manjar que Dios me está ofreciendo. Número 3 o letra C, el patrón, entender el patrón predecible de la tentación. La tentación siempre va a actuar de la misma manera. Los que estuvieron en los grupos pequeños fueron 7 semanas hablando de esto, de la tentación, de cómo se comporta. Se llama la guerra, derrotando la tentación. Y entonces te lo menciono así a grandes rasgos. Si no asististe a un grupo pequeño, acércate con alguien que haya asistido para que te lo explique. Es atención, atracción y acción. Primero va lo que te llama la atención, lo vas a ver, y entonces si tú permites, eso va a empezar a hacer en tu cabeza así como un embarazo, lo dice Santiago. Entra el pecado, pero si tú estás con tu atención en Dios, ¡pum!, se va. Pero cuando hay alguien que se embarazó, es porque hubo el esperma y el óvulo estaba maduro. Y entonces se da que se empieza a formar hay un bebito, ¿verdad? Bueno, algo así es el pecado. Pueden venir los dardos encendidos de Satanás, pero si tu mente no está interesada, no surge nada. Pero si tu mente está fértil para el pecado, está lista en hacer lo malo, vienen los dardos encendidos de Satanás y ¡pum!, empiezas con algo que se llama pecado y estás embarazado de pecado y dice que vas a dar a luz la muerte. Llega el momento en que se presenta la situación, se presenta la oportunidad, casados, de ser infieles. Ya lo venías pensando en el adulterio. No surgió de la noche a la mañana, fue algo que hace años o hace meses surgió, como que ya no soy feliz, como que necesito los nerviecitos de andar buscándole 3 pies al gato. Y entonces concibes y das a luz la muerte. Bueno, el tiempo me gana. Letra D, tienes que ser parte de un grupo de personas a las cuales le rindas cuentas. Como te comento, Encuentro de Amor y Amistad, somos puros enfermitos, pero que queremos portarnos mejor. Los grupos pequeños, ahí están las direcciones, los días. Es una excelente oportunidad para que allí tú encuentres a alguien que espiritualmente sea más maduro, que te ayude, que sea discreto, a la cual o al cual le puedas decir, sabes que yo batallo en esta área. Yo batallo en esta situación. Y entonces, déjame decirte que eso es lo que funciona. De hecho, hasta hay lugares donde te venden la membresía, ¿no? No hablo mal, al contrario, admiro esos lugares que en el poder de la comunidad logran salir adelante. Hay uno que es para cuidadores del peso, en español, Weight Watchers, que se juntan varias personas que tienen el mismo objetivo, quiero bajar de peso. Y entonces una a otra se están echando porras, ¿cómo vas? Échale ganas, cuenta los puntitos, las calorías y demás, y empiezas a bajar de peso. ¿Por qué? Porque cuando estás en comunidad hay personas que piensan igual que tú, te motivas, igual con el pecado. Cuando tú estás en un grupo donde decimos vamos a portarnos bien, vamos a ver qué es lo que dice Dios, yo voy a orar por ti, vamos a echarle ganas, entonces empiezas a vencer la tentación. Y el último, los 3 beneficios de confesar mi tentación. Una vez que la confiesas, te liberas, te da poder y te hace tener relaciones más fuertes. Yo al principio yo no quería decir que batallé por años con la adicción a la pornografía, pero una vez que lo confesé, ¿sabes qué? Ya no tengo lugar donde esconderme, porque ya todo el mundo lo sabe. Y entonces digo, ahora me tengo que portar bien, porque ya todo el mundo sabe de qué pie cojeo. Y entonces eso es así como decirle a todos, ayúdenme a portarme bien, porque ya no quiero comer cosas que me hacen engordar. Y entonces todos te están viendo y ya no tienes dónde esconderte. Pero cuando nadie sabe
tienes mucho lugar donde esconderte. Y no, yo estoy bien, no, yo no le hago daño a nadie. Y la tentación viene y te derrota vez tras vez porque solo no puedes. Si pudieras, ya lo hubieras hecho. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Le voy a pedir al grupo de alabanza que me ayude pasando. Y dice Romanos 8:14. Y con este texto terminé también la semana pasada, porque es como quien dice la raíz de estos límites que te estoy mencionando, sobre todo en lo espiritual. Queremos tener relación con Dios, queremos caminar, pero hay veces que, como te menciono, si aquí en la tierra no hago la voluntad de Dios, ¿cómo pretendo ir al cielo a obedecer a alguien por toda la eternidad? A alguien que no me interesó conocer, a alguien que no me interesó obedecer. Entonces dice Romanos 8:14, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios, ¿son qué? ¿Te das cuenta que no dice qué religión? Te dice que todos los que viven en obediencia. Lo comento en primera para no atacar ninguna religión, pero segundo, para que no nos engañemos pensando que viniendo domingo tras domingo aquí, ya la hicimos. No, no se trata de venir por tradición o por rutina. Se trata de venir a aprender para poner por obra. Pon por obra. Si no has leído tu Biblia todos los días, este es un excelente día. Ya de aquí en adelante voy a leer mi Biblia todos los días. Voy a orar. Como te comento, los domingos puedes venir de 9 a 10. Es necesario el ponerle intención, hacerlo bueno, pedirle a Dios ayuda. Estamos aquí para ayudarte. Encuentro de Amor y Amistad, nuestro objetivo es, todos batallamos, pero en unión, buscando oración. Al final del servicio, si tú ocupas oración, el matrimonio Cepeda puede orar por ti. Queremos que no te sientas solo y que salgas de la negación. Si hay algo que te está dominando, algo que te está robando tu voluntad, ponle un alto, ponle un límite y dile ya hasta aquí. De aquí en adelante me voy a esforzar por hacer la voluntad de Dios. Si no te has bautizado, por ahí puedes empezar. Si ya has creído en Jesús como Señor y Salvador, obedece. Es el primer mandamiento, bien sencillo. ¿Cuántas veces te has ido a la alberca y te has metido? Bueno, aquí es por obediencia y decirle, Señor, aunque no entiendo, aunque tal vez me parezca algo ilógico, me voy a bautizar porque tú lo dices. Y porque creo en ti, empiezo obedeciendo lo que sí puedo hacer. Con tus ojos cerrados, me gusta